Para un niño o una niña de 11 años, por ejemplo, ser educada, recibir educación, formarse, ir al colegio, a la escuela, es en muchos casos un suplicio. Bueno, pero hay gente que te lo pone fácil y lo vamos a conocer. Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, las nuevas tecnologías, la educación hoy y, por supuesto, del universo de las startups. Y de educación hablamos esta vez de una academia particular y ciertamente muy particular. Algunos detalles de nuestra invitada. Diplomada en Educación Infantil y Primaria en la Universidad Complutense de Madrid, la profesional que nos cuenta esta vez su iniciativa emprendedora en Todo Startups Televisión es experta en técnicas de estudios, educación para la salud y detección y prevención de dificultades psicológicas en el alumnado. En To Be vuelca toda esa experiencia, una especie de colmena en la que Tania Castillo ejerce, según sus propias palabras, de maestra que quiere ir más allá del currículum educativo y de maestra que es lo que es por vocación y que lo único que quiere es que los niños y niñas que acudan a su colmena sientan ganas de aprender. Aprender matemáticas, ciencias, lengua, literatura, pero también aprender qué son las emociones, los sentimientos y los valores. En definitiva, como ella misma explica, aprender a descubrir el mundo que les rodea, comenzando por entender su propio mundo. Una emprendedora que no termina ahí su aventura, también nos hablará de Pulso Festival Rock. Vamos, como para no perdérselo. Tania, bienvenida a Todo Startups Televisión. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. La verdad es que investigando sobre me dan ganas de volver a primaria para intentar aprender y aprender bien los conocimientos y sobre todo hasta divirtiéndome, ¿verdad? Aprender no es fácil. ¿Qué es To Be? To Be es un espacio de acompañamiento escolar. No solo de apoyo escolar, sino de acompañamiento escolar. En To Be el niño llega con una etiqueta de vago, con una etiqueta que tiene dificultades y yo se la quito de golpe y le trato pues como una personita que es, ¿no? Con sus dificultades en algunas cosas pero con sus fortalezas en otra. Entonces nada, les acompaño escolarmente, evidentemente también pues eso, despejo muchas dudas académicas, pero también les doy un chute de autoestima y de motivación por aprender, que muchas veces en el colegio se pierde. Pero conseguir, yo decía al principio que un niño, una niña de 11 años desea aprender, que es tu misión principal en To Be, es una, en fin, es casi, no voy a decir inhumano, pero una empresa muy difícil de soportar, ¿no? Tú dices que de entrada, sí, vagueas, ¿no? Lo que estás pensando con esa edad es solamente en jugar. Venga, ¿cuál es el truco? El amor, el amor hacia el niño. El confiar en ese niño y en esa niña, ¿no? El que tú estás viendo que es bueno en algo, a lo mejor no es bueno en todas las asignaturas, pero a lo mejor le gustan las ciencias naturales, entonces tú tienes que reforzar eso que le gusta, porque esa es una fortaleza y esa es una vía de entrada para que el niño aprenda. Cuando todo adulto, ¿en qué aprendemos mejor? En lo que nos gusta, ¿no? Pues hay que entrar por ahí y luego ya mostrar el resto de abanico de asignaturas. Pero los niños reclaman aprender. Otra cosa es que no sepamos ajustarnos a cómo quieren aprender esos niños. Muchas veces les sentamos, llegan de infantil, de educación infantil, llegan encantados, son felices, juegan por rincones y llegan a primaria y se les sienta. Y les tienes 6 o 7 horas frente a una persona que habla y habla y habla y no se tiene en cuenta cómo es cada uno de forma individual y eso les aburre. ¿A quién no le aburre estar escuchando 6 horas algo que no le interesa porque no encuentras su foco de motivación? Profesora Cotillo, haces además algo que me parece muy interesante y no sé si lo cuentas en tu propia web. Dices que es importante que un niño aprenda a sumar y a restar, en fin, pero también a distinguir entre el bien y el mal. Quiero decir, lo que haces es que los niños aprendan, pero también que aprendan a ser, caramba, buena gente, ¿no? Buenas personas. Sí, sobre todo que entiendan el bien y el mal hacia ellos y ellas mismas. Es decir, que tengan una buena gestión emocional, que si se tienen que enfadar, hay que dejarles enfadarse, porque el enfado forma parte de la vida. Ahora, que esa emoción no les invada en su día a día. Entonces, aparte de despejarles dudas escolares,
Yo trabajo con ellos la educación emocional y la inteligencia emocional, que para la vida adulta es imprescindible, ¿no? Tanto profesionalmente como personalmente. Si tú no tienes una buena gestión emocional, no vas a poder realizarte ni vas a poder ser feliz, que muchas veces se nos olvida que uno de los objetivos para esos niños y esas niñas es que sean felices. Parece que son máquinas de aprender y contenedores en los que se mete conocimiento, pero se nos está olvidando sus emociones y su felicidad. Entonces, intento que ellos aprendan un poco qué sienten cuando están tristes, qué sienten cuando están felices, cuando lloran. Es una actividad emprendedora, desde luego, realmente loable, la que planteas. A mí me parece muy interesante. Tú hasta hace poco has ejercido como profesora de primaria, sí, ¿verdad? Y conoces un poco, conoces el sector educativo y por dentro. ¿Por qué crees que tenemos tan malos resultados académicos en España? ¿Por qué el informe PISA, por citar alguno de ellos, sitúa a España siempre en esta materia muy por debajo de la media? Porque todo se basa en burocracia y en notas cuantitativas. Faltan colmenas en el sistema educativo. Faltan, y falta trabajo en equipo, y falta sobre todo ver al niño como una individualidad, ¿no? Como un individuo. Pero no es culpa de los profesores, ¿no? Es culpa del sistema. Porque hay profesores muy voluntariosos y gente que, como tú, quiere dar un paso hacia adelante, ¿no? Dar un paso más. Es ese currículum que cada vez se incorporan más conceptos en edades más tempranas, que no se respetan los procesos evolutivos de los niños y que eso hace que estén aprendiendo cosas que a las 72 horas se les olviden. Entonces, el profesor tiene que utilizar el cerebro del niño como un contenedor, porque él, como profesional y como maestro o maestra, tiene que dar un temario y tiene que llegar a ese temario, independientemente de si el niño está aprendiendo o no. Y eso es un error, eso es un error. Tenemos que calmar, el currículum tiene que ser menos denso, tiene que enseñar competencias, no solo conceptos. Y muchas veces se olvida. Y yo siempre he puesto un ejemplo, al hilo un poco de esto, se me ocurre a bote pronto, el aprendizaje de una raíz cuadrada. Hay muchas personas, nosotros que hemos sido estudiantes, y nos seguimos preguntando por qué aprendimos a hacer una raíz cuadrada si en la vida real no nos sirvió de nada ni nos va a servir, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo siempre les digo a mis alumnos... Hay que aprender, sí o sí, sí, a hacer raíces claro. cuadradas. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Claro, ¿Qué se contesta eso? Muchos niños me vienen y están desmotivados y desmotivadas y lo primero que les digo es, no importa lo que aprendas, pero hay que generar canales en el cerebro de aprendizaje, porque eso va a hacer que tú tengas más agilidad, adquieras vocabulario y ya de aquí a unos años tú vas a elegir qué quieres aprender, pero el que tú ahora estés aprendiendo a sumar, a restar, a dividir o incluso la raíz cuadrada, que de adultos pues no nos sirve para mucho, no pasa nada, se genera aprendizaje y se genera sobre todo motivación por aprender cosas nuevas. Y bueno... Es interesante, los canales, sí, efectivamente, ir abriendo zanjas y tú ya después vas eligiendo por dónde riegas, ¿no? Eso es. ¿Por dónde debería de empezar, un poco al hilo de lo que hablábamos del sistema y de las carencias que tenemos en el sistema educativo, por dónde crees tú que una eventual revolución en el ámbito educativo debería empezar? Quizá por potenciar lo emocional en el niño. Lo emocional, los valores, y también no adelantarnos al proceso evolutivo de cada alumno y cada alumna. Se tiene que aprender a leer cuanto antes mejor. Pues no, la neurociencia dice que no. La neurociencia dice que hay que respetar los canales del cerebro que hacen que ese niño todavía a determinada edad no está preparado para leer. Es mejor esperar y de esa manera él va a aprender a leer de forma más comprensiva. Pero ahora lo hacen de manera mecánica. Un niño de 4 años ya está aprendiendo a decodificar y a veces un niño no está preparado para eso. Hay que quitar currículum, hay que centrarse en la educación en valores, en la educación afectivo-sexual, en la educación de género. Hay que centrarse en las competencias, que el alumno y la alumna sean mejores personas y no máquinas o trabajadores, ¿no? Que al final es en lo que se basa muchas veces nuestro sistema educativo.
Podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre el tema de la educación y de tu vid, de tus colmenas, tus abejas, que es eso que serían tus neuronas, ¿no? Que están trabajando permanentemente en la colmena de tu cabeza, planteando, pues, en fin, nuevas vías para recuperar también a chavales, ¿no? Que a veces en el colegio, no voy a decir que son problemáticos, o sí, pueden caer en tus manos si tú les das la picadura de abeja adecuada y ese revulsivo para que cambien, ¿no? Hay que hablarles de tú a tú, y sobre todo en los adolescentes. Yo también tengo muchos adolescentes y hay que hablarles de tú a tú y que ellos sientan respeto. Muchas veces el profesor o la profesora se piensa que está en un escalón más arriba y no, nosotros también tenemos que aprender de ellos y de ellas. Muchísimo. Eres una emprendedora que no para solamente aquí, que no lo deja y además, en fin, yo siempre valoro y aplaudo muchísimo que los emprendedores se juegan su desarrollo profesional dejando algo que a lo mejor era más seguro, más por algo que a saber cómo va a salir esto, ¿no? Y eso es algo que debe de aplaudirse. Tú estás en otro berenjenal. Sí. Se llama Pulso Festival Rock. Sí. ¿Eso tiene que ver con la educación o es otro mundo distinto? No, es educación en valores, al fin y al cabo. Es un proyecto solidario y que junto con otros amigos organizamos conciertos solidarios y todo va a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Ah, caramba, estamos hablando de palabras mayores. Sí, y nada, llevamos ya el 10 de mayo, la semana que viene, bueno, el 10 de mayo va a ser, hacemos un concierto en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Y nada, ya llevamos 2 ediciones anteriores, hemos recaudado muchísimo dinero y sobre todo concienciamos sobre la donación de médula, que es algo desconocido, pero muy importante. Entonces también es educación en valores, no me desvío de la educación en la emoción y en el valor. Muy bien, muy interesante, de verdad, ha sido un auténtico placer conocerte y conocer de tu empresa, ¿no? De tu actividad emprendedora, en fin, de lo más social, desde luego imposible, ¿no? De los que han pasado por este plató de televisión. Muchas gracias. Casi que me da vergüenza preguntarte, y no te lo voy a preguntar, cuál sería tu modelo de negocio, porque creo que el dinero y volverte rica no es lo que persigues ahora mismo, ni siquiera diría que el éxito personal en tu empresa, ¿no? Sino que los demás obtengan éxito y sobre todo los más pequeños, que creo que son lo que... Desde luego. Pues no tienes ni que contestarme porque me parece que he entendido muy bien tu mensaje. Cotillo, profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado a una nueva edición de Todo Startups Televisión, el grupo de estudios que conforma el grupo de estudios financieros, el CEF y la Universidad a Distancia de Madrid. La ODIMA es la propietaria de Todo Startups. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo como no podría ser de otro modo.